El conflicto armado en Colombia, bueno, es uno de los más largos y, sin duda, de los más complejos del mundo. Ha marcado la identidad del país por generaciones. Pero, a ver, ¿por qué ha durado tanto? ¿Por qué, después de décadas y décadas de esfuerzos, la paz total todavía parece tan lejana? Hoy vamos a desglosar las claves que nos ayudan a entender la persistencia de esta guerra. Esta es la pregunta del millón. Y su respuesta, como se podrán imaginar, no es nada sencilla. Involucra historia, política, fracturas sociales profundísimas. Para entender por qué no se ha podido acabar con los grupos armados, hay que mirar mucho más allá del campo de batalla. Antes de meternos a analizar estrategias y todo eso, es fundamental recordar que el conflicto no es algo abstracto, es una historia de un sufrimiento humano inmenso. Imágenes como esta, de la época de la violencia, nos golpean con una realidad. Las raíces de esta guerra están hundidas en un terreno de dolor y deudas pendientes. Bueno, para desenredar esta madeja tan compleja, vamos a seguir este camino. Primero, las raíces. Luego el factor que lo cambió todo, los múltiples actores en juego, el papel del Estado, y al final veremos los retos para construir una paz que de verdad dure. Así que, empecemos. Ok, vamos a las raíces. Para entender por qué aparecieron las guerrillas allá en los años 60, hay que irse todavía más atrás. El conflicto moderno no salió de la nada, para nada. Fue, en muchos sentidos, la continuación de viejas peleas, pero por otros medios. Esta línea de tiempo nos muestra esa transición clave. La violencia entre liberales y conservadores dejó cientos de miles de muertos. Luego, el Frente Nacional, que fue un pacto entre las élites para turnarse el poder, trajo una calma aparente, pero dejó por fuera a muchísima gente. Y es justo en ese caldo de cultivo, en esa exclusión, que nacen guerrillas como las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, aquí está el punto crucial. Las guerrillas encontraron un terreno fértil. Y ojo, no hablamos de simples consignas. Hablamos de las brasas que han mantenido este fuego vivo por décadas. El problema de la tierra, que nunca se resolvió. La sensación de que la democracia era un club privado. Un Estado que en muchas zonas rurales simplemente no existía. Y claro, una brecha social y económica abismal. Esas fueron las causas originales. Ahora, pasemos al factor que lo transformó absolutamente todo. Si esas causas que vimos eran las brasas, el narcotráfico fue, literalmente, echarle gasolina encima. Convirtió un incendio que quizás se podía controlar en una conflagración masiva. Es que no hay otra forma de decirlo. Esta frase es así de contundente. El dinero de la cocaína y de otras drogas ilegales cambió por completo los motivos, las tácticas y la escala de la guerra para todos los actores armados, no solo para las guerrillas. Esta progresión nos muestra una degradación clave. Al principio, los grupos insurgentes se financiaban con secuestros y extorsiones, que eran fuentes limitadas. Pero de repente, el narcotráfico les dio acceso a recursos prácticamente ilimitados. Esta bonanza los hizo mucho más fuertes militarmente, claro, pero a la vez los corrompió políticamente. Su lucha ideológica se fue convirtiendo poco a poco en la protección de un negocio criminal gigantesco. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Porque el conflicto colombiano casi nunca fue una lucha simple entre el Estado y la guerrilla. No, fue una guerra de muchos bandos, de todos contra todos, con alianzas que cambiaban de un día para otro, y con los civiles siempre atrapados en la mitad. Aquí vemos a los dos grandes adversarios no estatales. Por un lado, las guerrillas de izquierda, como las FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con su discurso de revolución. Y por el otro, los paramilitares de extrema derecha, agrupados en las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia. Ellos nacieron supuestamente para combatir a la guerrilla, pero se convirtieron en ejércitos privados que cometieron atrocidades para robar tierras y acumular poder. Y esta cita revela una de las verdades más complejas y oscuras del conflicto. Los paramilitares no actuaban solos, muy a menudo tuvieron la complicidad o hasta la participación directa de sectores del Estado, de élites económicas y, por supuesto, de narcos. Esto borró por completo las líneas entre lo legal y lo ilegal e hizo la guerra todavía más sucia, más difícil de resolver. Escenas como la de esta masacre en Urabá fueron el resultado directo de esa guerra de múltiples bandos. La gente común se convirtió en objetivo militar.
un bando los acusaba de ayudar al otro, y viceversa. Esto generó un terror brutal y un desplazamiento masivo de personas. Hablemos ahora del actor central, el Estado colombiano. Y su papel ha sido, digamos, paradójico. A veces intentaba apagar el fuego con negociaciones. Otras veces le echaba más leña con ofensivas militares. Un vaivén estratégico que duró décadas. Aquí se ve perfectamente esa oscilación. Por un lado, periodos de guerra total, como el Plan Colombia, donde se buscaba la derrota militar con un fuerte apoyo de Estados Unidos. Por otro, momentos de diálogo, como en La Habana, donde se reconocía que el conflicto tenía un fondo político. Y es que, precisamente, esa falta de una estrategia única y sostenida en el tiempo fue uno de los factores que alargó la guerra. Y esta falta de consistencia no fue solo algo interno, ¿eh? La política exterior, sobre todo la de Estados Unidos, tuvo un impacto enorme en cómo Colombia enfrentó su conflicto. Pasó de ser un peón en la Guerra Fría a ser el frente de batalla en la guerra contra las drogas, y luego un escenario clave en la guerra global contra el terrorismo. Cada uno de esos cambios de paradigma afuera cambiaba todas las reglas del juego adentro. Esta cita es muy reveladora. Muestra cómo hubo un cambio deliberado en el lenguaje. Al dejar de decir guerrilleros y empezar a llamarlos terroristas, se les quitaba cualquier legitimidad política. ¿Y eso qué hacía? Pues justificaba una respuesta puramente militar y cerraba, al menos por un buen tiempo, cualquier posibilidad de negociación. Y llegamos al final. Para entender cómo se puede construir la paz, primero hay que mirar las cenizas del conflicto y juntar todas las piezas del rompecabezas. ¿Por qué se convirtió en un ciclo que parecía no tener fin? Pues la respuesta está en la mezcla de todos estos factores que hemos estado viendo. Y este gráfico lo resume a la perfección. Un círculo vicioso. Las causas originales, que nunca se resolvieron, daban una justificación a los grupos. El narcotráfico les daba dinero infinito para seguir peleando. La guerra se volvió un negocio para demasiada gente con intereses propios. Y para rematar, un Estado con estrategias que iban y venían, incapaz de romper ese ciclo. Y mientras ese ciclo daba vueltas y vueltas, el costo humano fue astronómico. Más de 9 millones de víctimas. Es una cifra que te deja sin aliento y que nos obliga a reflexionar, a entender a fondo este conflicto para no repetirlo nunca más. Así que cerramos con esta pregunta. Quizás el gran error fue pensar que el problema eran solo las armas. Porque si el conflicto armado es solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda, la desigualdad, la exclusión, un Estado que no llega a todas partes, entonces la verdadera paz no se logra solo quitando fusiles. Se construye, por fin, atendiendo esas causas que encendieron el fuego hace ya más de 60 años.